El sol de la tarde teñía de oro las colinas de Hebrón, pero en el corazón de los hijos de Jacob solo había sombras. En el centro del campamento destacaba un joven de 17 años, José, cuya túnica de colores vibrantes, un regalo de favoritismo que pesaba más que el hierro, ondeaba con el viento. No era solo la prenda lo que enfurecía a sus hermanos, era el brillo en sus ojos, el brillo de quien ha visto el futuro en sus sueños y no sabe callarlo. Escuchen esto, había dicho esa mañana con una ingenuidad que rayaba en la arrogancia. Estábamos atando manojos en el campo, y el mío se levantaba, mientras los suyos se inclinaban ante él. Esa frase fue el clavo final. Mientras José caminaba ahora hacia ellos en los campos de Dotán, enviado por su padre para vigilarlos, los 10 hermanos mayores intercambiaron miradas cargadas de veneno. No veían a un hermano, veían a un tirano en potencia, a un estorbo que debía ser borrado del mapa. Ahí viene el señor de los sueños, susurró Leví, acariciando el mango de su cuchillo. Matémoslo y veamos en qué quedan sus visiones. Cuando José llegó, no hubo abrazos. Solo manos rudas que desgarraron su túnica multicolor, dejándolo desnudo ante la envidia de su propia sangre. Lo arrastraron hasta el borde de una cisterna excavada en la roca, un agujero negro y seco que olía a muerte antigua. Sin una palabra de consuelo, lo arrojaron al vacío. El golpe contra el fondo de arena y piedra le robó el aliento. José miró hacia arriba y vio el círculo de luz de la entrada oscurecerse por las siluetas de sus hermanos, quienes, con una frialdad aterradora, se sentaron a orillas del pozo para comer, ignorando sus gritos de auxilio. Sin embargo, el destino no se ahoga en un pozo. Mientras José lloraba en la penumbra, el eco de unos cascabeles y el pesado caminar de camellos empezó a vibrar en el suelo. Desde el fondo de la cisterna, José vio cómo la luz del exterior volvía a filtrarse cuando sus hermanos se asomaron de nuevo. Pero no bajaban una cuerda para rescatarlo, sino para venderlo. Judá, movido por una mezcla de culpa y pragmatismo brutal, había convencido al resto: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? Es mejor venderlo a estos mercaderes ismaelitas. José fue izado con brusquedad. Sus ojos, cegados por la claridad repentina, apenas pudieron distinguir a los hombres de piel curtida y túnicas polvorientas que pesaban monedas de plata en una balanza. 20 piezas de plata. Ese fue el precio de su libertad, el valor que sus hermanos le dieron a su vida. Mientras los mercaderes lo encadenaban por el cuello a la fila de esclavos, José buscó la mirada de Rubén o de Judá, buscando un rastro de arrepentimiento, pero solo encontró espaldas giradas y un silencio sepulcral. El viaje a través del desierto de Negev fue un descenso a los infiernos. El calor le ampollaba la piel y el polvo se le pegaba a la garganta, pero el dolor físico no era nada comparado con la ruptura de su alma. Cada paso lo alejaba más de los brazos de su padre Jacob y lo adentraba en una tierra de dioses extraños y monumentos que desafiaban al cielo. Finalmente, las dunas dieron paso a la exuberancia del Nilo. Ante sus ojos se erigía Menfis, la joya de Egipto. El contraste era abrumador, el ruido de los mercados, el aroma a incienso y loto, y las gigantescas sombras de las pirámides que parecían vigilarlo todo. José fue llevado a la plaza de subastas, un lugar donde los hombres eran tratados como ganado. Allí, entre la multitud de nobles y oficiales, un hombre de porte aristocrático y mirada penetrante detuvo su marcha. Era Potifar, capitán de la guardia del faraón. Sus ojos se encontraron con los de José, y en ese instante, algo cambió. Potifar no vio a un esclavo quebrado, vio a un joven con una dignidad que las cadenas no podían suprimir. Tras un breve regateo, José fue conducido hacia una mansión de paredes blancas y jardines colgantes. Había sobrevivido al pozo y al desierto, pero ahora se enfrentaba a un desafío mayor: prosperar en la casa de un amo egipcio, donde la traición acechaba no solo en el campo de batalla, sino también en los pasillos de seda. En poco tiempo, lo que parecía una tragedia se convirtió en una demostración de excelencia. José poseía una mente aguda y una ética de trabajo que rozaba lo divino. Todo lo que tocaba prosperaba, las cuentas del grano cuadraban a la perfección, los jardines florecían bajo su supervisión y los criados trabajaban con una armonía nunca antes vista. Potifar, hombre de guerra pero también de gran intuición, terminó por entregarle las llaves de toda su casa. José era el esclavo que gobernaba como un príncipe.
pero su éxito no solo atrajo la confianza de su amo. José había crecido, ya no era el muchacho escuálido de la cisterna, sino un hombre de presencia imponente y rostro agraciado. Y unos ojos peligrosos empezaron a seguirlo desde las sombras de los balcones, los de la esposa de Potifar. Ella no estaba acostumbrada a que le dijeran que no. Lo que comenzó como mirada sugestiva se transformó en una obsesión abrasadora. Día tras día, aprovechando la ausencia de su esposo, acechaba a José. «Ven conmigo, José», le susurraba entre telas de lino fino. «Nadie lo sabrá. Mi esposo confía en ti, y yo te deseo». José, firme como el cedro, retrocedía siempre. Su respuesta no era solo por lealtad a Potifar, sino por un temor sagrado: ¿cómo podría yo cometer tan gran maldad y pecar contra Dios? La tensión alcanzó su punto de ruptura una tarde sofocante en la que la casa quedó inusualmente vacía. Ella lo esperó en los aposentos privados. Cuando José entró para cumplir con sus deberes, ella se lanzó sobre él, agarrándolo con fuerza por su túnica. «Duerme conmigo ahora», exigió, su voz era un mandato y una súplica. En un acto de desesperación por escapar de la infamia, José se zafó con tal ímpetu que su túnica quedó en manos de la mujer. Él huyó hacia el exterior, dejando atrás la prenda de vestir, pero también dejando atrás su seguridad. La mujer, viendo su orgullo herido y la prueba en sus manos, transformó su deseo en un odio volcánico. Soltó un grito que atrajo a toda la servidumbre. Cuando Potifar regresó al anochecer, encontró a su esposa con los ojos enrojecidos y la túnica de José sobre sus rodillas. La acusación fue falsa, letal y directa. La ira de Potifar se encendió, pero algo en su interior, quizás el conocimiento de la integridad de su administrador, evitó que lo ejecutara en el acto. En lugar de la muerte, José fue condenado a un lugar donde el tiempo se detiene y la esperanza se pudre, la cárcel real. Una vez más, José era despojado de todo, pasando de la seda de la mansión a la piedra fría y húmeda de una celda subterránea. La cárcel del faraón no era una prisión común, era el depósito de los hombres que habían caído de la gracia del sol de Egipto. Allí, entre muros que sudaban salitre y el chirrido de las ratas, José fue encadenado. Sin embargo, la presencia que lo había acompañado en la casa de Potifar no lo abandonó en el calabozo. El jefe de la cárcel, un hombre endurecido por décadas de ver la miseria humana, notó algo extraño en el hebreo, una calma sobrenatural. Pronto, José no fue un preso más, sino el encargado de mantener el orden entre los condenados. Un día, el aire de la prisión se llenó de un aura de importancia caída. Dos altos oficiales del faraón, el copeo mayor y el panadero mayor, fueron arrojados a las celdas tras ser acusados de conspiración. Una mañana, José los encontró con los rostros demudados por el terror. «¿Por qué están tan abatidos hoy?», preguntó José, mientras repartía las raciones. «Hemos tenido sueños», respondieron casi al unísono, «y aquí no hay nadie que pueda decirnos qué significan». José sonrió con una mezcla de melancolía y autoridad. ¿No pertenecen las interpretaciones a Dios? Cuéntenmelos. El copeo habló primero. Vio una vid con 3 sarmientos que florecían y daban uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José no dudó, los 3 sarmientos son 3 días. En 3 días, el faraón te restituirá a tu puesto. Cuando eso pase, te ruego que te acuerdes de mí y me ayudes a salir de este lugar. El panadero, animado por la buena noticia, contó el suyo: 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza, y las aves del cielo se comían el pan de la canasta superior. El rostro de José se ensombreció. Esta es la interpretación: las 3 canastas son 3 días. En 3 días, el faraón te quitará la cabeza y colgará tu cuerpo, y las aves comerán tu carne. Tal como José predijo, al tercer día, durante el banquete de cumpleaños del faraón, el destino de ambos se cumplió con precisión quirúrgica. El panadero fue ejecutado y el copeo regresó a la diestra del rey. José esperó. Esperó un día, una semana, un mes. Pero el copeo, embriagado por su nueva libertad y el vino de la corte, se olvidó por completo del joven hebreo que le había devuelto la esperanza. 2 años enteros pasaron. José envejeció en el silencio de la celda,
viendo cómo la luz se filtraba cada día por la misma rendija, preguntándose si sus propios sueños de gloria habían sido solo espejismos de juventud. Lo que José no sabía era que, mientras él esperaba en la sombra, el hombre más poderoso de la tierra estaba a punto de tener una pesadilla que ningún sabio de Egipto podría descifrar. El faraón, el ser viviente más poderoso del mundo, se despertó empapado en un sudor frío que no provenía del calor del desierto. 2 veces el mismo presagio se había deslizado por su mente mientras dormía. Mandó llamar a todos los magos, adivinos y sabios del Alto y Bajo Egipto. Los pasillos resonaban con el murmullo de los jeroglíficos consultados y los astros analizados, pero el silencio de los sabios era absoluto. Ninguno podía darle sentido a las vacas flacas que devoraban a las gordas, ni a las espigas marchitas que tragaban a las llenas. Fue entonces cuando un golpe de memoria golpeó el pecho del copeo mayor. Dejó caer la jarra de plata y se arrodilló ante el trono. Hoy recuerdo mi falta, confesó con la voz temblorosa. Cuando estaba en la cárcel, un joven hebreo interpretó mi sueño y el del panadero. Todo ocurrió exactamente como él dijo. No hubo necesidad de órdenes lentas. Los guardias corrieron hacia las profundidades de la prisión. José fue sacado de su celda, afeitado con rapidez y vestido con ropas limpias para no ofender la vista del monarca. El cambio de presión, de la humedad del calabozo al aire perfumado del salón del trono, habría mareado a cualquiera, pero José caminó con una calma que hizo que los guardias se detuvieran. Se plantó ante el faraón. El rey no perdió tiempo en formalidades. He oído que oye sueños para interpretarlos, dijo el faraón, sus ojos fijos en el extranjero. No yo, respondió José, con una humildad que sonaba a poder, sino Dios, quien dará al faraón una respuesta de paz. El faraón relató sus visiones, las 7 vacas hermosas y robustas que salían del Nilo, seguidas por 7 vacas horribles y flacas que las consumían sin engordar un ápice. Luego, las 7 espigas de trigo, hermosas y granadas, devoradas por 7 espigas secas y quemadas por el viento solano. José no vaciló. Su voz resonó en las columnas de piedra del templo. El sueño es uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas y espigas hermosas son 7 años de abundancia extrema que vienen sobre Egipto. Pero tras ellos, vendrán 7 años de una hambruna tan feroz que toda la abundancia será olvidada, y el hambre consumirá la tierra. El silencio en la sala era tan denso que podía cortarse. José no se detuvo ahí, la interpretación era solo el diagnóstico, pero él traía la cura. Propuso un plan de una escala nunca antes vista, recolectar la 1/5 parte de todas las cosechas durante los años de abundancia y almacenarla en ciudades estratégicas bajo la supervisión de un hombre sabio. El faraón miró a sus consejeros, que estaban pálidos de miedo. Luego miró a José. En ese joven ex esclavo vio una chispa que no pertenecía a este mundo. ¿Hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?, preguntó el rey. Ante el asombro de toda la corte, el faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en el dedo de José. Le puso un collar de oro al cuello y lo vistió de lino finísimo. En cuestión de minutos, el prisionero se había convertido en el visir de Egipto, el segundo al mando de la nación más rica de la tierra. Pero mientras José subía al segundo carro real bajo los gritos de «Abrek, doblad la rodilla», una sombra cruzaba el horizonte hacia el norte. El hambre no respetaría fronteras, y muy pronto, el pasado que José creía haber enterrado en el pozo de Canaán vendría a buscarlo, pidiendo pan. Los años de abundancia llegaron como una marea imparable. El Nilo se desbordaba con una generosidad casi milagrosa, dejando tras de sí un limo negro y fértil que hacía estallar los graneros. José no se dejó seducir por la complacencia. Recorrió cada rincón del imperio, desde el delta hasta la primera catarata, supervisando la construcción de silos gigantescos que se alzaban como pirámides de barro y ladrillo. No desperdicien ni un solo grano, ordenaba José bajo el sol abrasador. Porque el tiempo de las vacas flacas no tendrá piedad. Acumuló trigo en tal cantidad que los escribas, abrumados, dejaron de contar, era como la arena del mar. Durante este tiempo, la vida le dio una tregua personal, se casó con Asenat y tuvo 2 hijos, Manasés, Dios me hizo olvidar mis penas, y Efraín,
Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Parecía que el pasado era solo una cicatriz lejana. Pero entonces, el cielo se cerró. El Nilo dejó de crecer. El primer año de la hambruna trajo preocupación, el segundo, desesperación. El hambre no solo golpeó a Egipto, sino que se extendió como una plaga de fuego por todo el mundo conocido. Desde las tierras de los hititas hasta las costas de Fenicia, la gente clamaba por pan. El faraón solo tenía una respuesta para todos: id a José, y haced lo que él os dijere. Un día, mientras José supervisaba la venta de grano a los extranjeros en los grandes mercados de la capital, una presencia familiar hizo que la sangre se le congelara en las venas. Entre la multitud de suplicantes polvorientos, 10 hombres se postraron rostro en tierra ante él. Eran hombres de barbas canosas y túnicas de pastor, hombres cuyos rostros estaban grabados a fuego en su memoria desde aquella tarde en el pozo de Dotán. Sus hermanos estaban allí, cumpliendo, sin saberlo, el sueño que habían intentado matar 20 años atrás. Se inclinaban ante el hermano que habían vendido por el precio de un esclavo. José los reconoció al instante, pero ellos, ante el imponente señor de Egipto con los ojos pintados de col y el habla en lengua egipcia, no vieron más que a un Dios viviente. José sintió un torbellino de emociones, ira, dolor y una extraña justicia. No se rebeló. En lugar de eso, endureció su voz y, a través de un intérprete, les lanzó una acusación que los hizo temblar. Ustedes son espías. Han venido a ver los puntos débiles de nuestra tierra. No, mi señor. Respondió Judá, con la voz quebrada por el hambre. Somos 12 hermanos, hijos de un mismo hombre en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre, y el otro ya no existe. Al oír que se referían a él como a alguien inexistente, José decidió poner a prueba no solo su veracidad, sino el estado de sus almas. El juego de sombras apenas comenzaba, y el precio de su perdón sería más alto que todo el oro de Egipto. Si dicen la verdad, tronó José, golpeando su cetro contra el suelo de mármol, lo probarán con sangre y obediencia. Uno de ustedes se quedará aquí en mis calabozos como rehén, mientras los demás regresan a Canaán. No volverán a ver mi rostro a menos que traigan consigo a ese hermano menor del que hablan. Los hermanos se miraron entre sí, el pánico reflejado en sus ojos hundidos. No sabían que el gran señor de Egipto entendía cada una de sus palabras cuando empezaron a murmurar en su propia lengua, creyéndose a salvo tras la barrera del idioma. Esto no sucede por lo que le hicimos a nuestro hermano, susurró Rubén, con la voz cargada de una culpa de 2 décadas. Vimos su angustia cuando nos rogaba que no lo matáramos, y no escuchamos. Por eso nos ha venido esta desgracia. José tuvo que darles la espalda rápidamente. Se retiró a sus aposentos privados y, por primera vez en años, lloró. Lloró por el tiempo perdido, por el dolor de su padre y por la ironía de ser el salvador de quienes quisieron ser sus verdugos. Pero se secó las lágrimas, se lavó el rostro y regresó con la frialdad de un faraón. Ordenó que encerraran a Simeón ante sus ojos. A los demás, les llenó los costales de trigo, pero dio una instrucción secreta a su mayordomo: pon el dinero de cada uno de vuelta en la boca de sus costales. Que encuentren su plata cuando descansen en el camino. Los hermanos partieron con el corazón encogido. Cuando, a mitad del viaje, uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno y encontró el brillo del metal, el terror los invadió. ¿Qué es esto que Dios nos ha hecho?, exclamaron. Ahora no solo eran sospechosos de espionaje, sino también de robo. Llegaron a Canaán y le contaron todo a Jacob. El anciano patriarca, al oír que el señor de Egipto exigía ver a Benjamín, el último hijo que le quedaba de su amada Raquel, se derrumbó. Me han dejado sin hijos, sollozó Jacob. José no existe, Simeón está preso, y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo esto cae sobre mí. Pasaron los meses. El hambre, inclemente, devoró hasta el último grano que habían traído de Egipto. El hambre es un maestro cruel que dobla hasta las voluntades más tercas. Finalmente, cuando el último pan se terminó, Judá dio un paso adelante y le hizo una promesa a su padre que cambiaría el destino de las 12 tribus. Envía al muchacho conmigo. Yo seré su fianza.
Si no te lo devuelvo, seré culpable ante ti para siempre. Jacob, con el alma suspendida de un hilo, accedió. Los hermanos partieron de nuevo hacia el sur, llevando consigo el doble de dinero, regalos de miel y especias, y a Benjamín. No sabían que estaban caminando directamente hacia una mesa preparada para ellos, donde la verdad estallaría como un rayo en medio de la noche. Cuando José vio entrar a sus hermanos y, tras ellos, al joven Benjamín, su propio hermano de madre, a quien no veía desde que era un niño, su corazón dio un vuelco que casi le hace perder la compostura real. Llevad a estos hombres a mi casa, ordenó al mayordomo. Matad un animal y preparad un banquete. Comerán conmigo al mediodía. Los hermanos, en lugar de aliviarse, se aterraron. Estaban convencidos de que los llevaban allí para esclavizarlos debido al dinero que apareció en sus costales la vez anterior. Intentaron explicar el malentendido en la puerta, pero el mayordomo los tranquilizó con palabras enigmáticas: paz a vosotros. Vuestro Dios os dio ese tesoro. Simeón fue liberado y llevado ante ellos, y por un momento, la familia pareció reunida. Pero la verdadera prueba ocurrió en la mesa. José, siguiendo el protocolo egipcio, se sentó solo, y sus hermanos en otra mesa. Para asombro de los hebreos, el visir los sentó en orden exacto de edad, desde el mayor al menor. Se miraban unos a otros preguntándose: ¿cómo puede este extranjero saber nuestros nacimientos? La tensión se transformó en una extraña alegría cuando las viandas empezaron a llegar. Sin embargo, José observaba cada gesto. Envió porciones de su propia mesa a ellos, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de los demás. José buscaba una señal: ¿sentirían envidia de Benjamín como la sintieron de mí? ¿Odiarían al nuevo favorito del padre? Pero los hermanos bebieron y se alegraron con él, mostrando una unidad que José no recordaba. Parecía que la prueba había terminado, pero José necesitaba una garantía final, una que fuera más allá de una cena amistosa. Al amanecer, mientras los hermanos cargaban sus asnos para partir definitivamente, José llamó a su mayordomo y le dio la orden más retorcida de todo su plan. Llena sus sacos de comida tanto como puedan llevar. Pon el dinero de cada uno en su saco, pero en la boca del saco del menor, pon mi copa de plata, la que uso para beber y para adivinar. Los hermanos apenas habían salido de la ciudad, celebrando su éxito y la liberación de Simeón, cuando el estruendo de carros de guerra egipcios detuvo su marcha. El mayordomo de José los alcanzó, el rostro encendido de una fingida indignación. ¿Por qué han pagado mal por bien?, gritó. ¿Por qué han robado la copa sagrada de mi señor? Los hermanos, seguros de su inocencia, cometieron un error fatal guiados por su arrogancia: aquel de nosotros en quien se halle la copa, que muera, y nosotros seremos esclavos. Empezaron a registrar, del mayor al menor. Saco tras saco, solo salía trigo y plata. El alivio crecía en sus pechos hasta que llegaron al último saco. El de Benjamín. El mayordomo metió la mano y, ante los gritos de horror de los 10 hombres, sacó la copa de plata que brillaba bajo el sol del desierto como una sentencia de muerte. Los hermanos rasgaron sus vestiduras. El destino se repetía: un hermano menor estaba a punto de ser llevado a la esclavitud o a la tumba, y ellos estaban allí para presenciarlo. José los esperaba en su palacio, sentado en su alto trono, rodeado de guardias con lanzas de bronce. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el sonido de los hermanos al postrarse, golpeando sus frentes contra el mármol. José no se levantó. Su voz era ahora una hoja de afeitar. ¿Qué es esto que han hecho?, preguntó. ¿Acaso no sabían que un hombre como yo puede adivinar la verdad? Judá, el mismo que décadas atrás había propuesto vender a José, se adelantó. No lo hizo con la soberbia de un guerrero, sino con la desesperación de un hijo que no podía soportar ver morir a su padre de tristeza. ¿Qué podemos decir a mi señor?, clamó Judá. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Aquí estamos, todos esclavos de mi señor, tanto nosotros como aquel en cuya mano se halló la copa. Pero José, llevando el juego al límite de la agonía, negó con la cabeza. Lejos de mí hacer tal cosa. Solo el que robó la copa será mi esclavo. Los demás, regresen en paz a su padre.
Esa fue la trampa final. José les estaba ofreciendo la misma salida que tuvieron en el pozo de Dotán, abandonar al hermano menor para salvarse ellos mismos. Les estaba dando la libertad a cambio de la cabeza de Benjamín. Fue entonces cuando ocurrió el milagro de la redención. Judá no aceptó la oferta. Se acercó al trono, violando todo protocolo, y con lágrimas en los ojos relató la agonía de su padre Jacob. Le contó cómo el anciano ya había perdido a un hijo amado y cómo su alma estaba ligada a la vida del muchacho. Por tanto, dijo Judá, con una firmeza que hizo temblar las antorchas del salón, te ruego que me dejes a mí como esclavo en lugar del joven, y que él regrese con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre si el joven no va conmigo? No quiero ver el mal que alcanzará a mi padre. Al oír estas palabras, el muro de hielo que José había construido alrededor de su corazón durante 22 años se desmoronó por completo. Vio que sus hermanos ya no eran los mismos. Vio que Judá estaba dispuesto a entregar su vida por el hijo favorito, lo que nunca hicieron por él. José ya no pudo contenerse ante todos los que estaban presentes. Sus hombros empezaron a sacudirse y un sollozo profundo, nacido desde las entrañas de la tierra, escapó de su garganta. Hagan salir a todos los egipcios de mi presencia. Gritó con una voz quebrada. Los guardias y cortesanos se retiraron confundidos, dejando a los 11 pastores solos con el hombre más poderoso de Egipto. José se puso en pie, se quitó el tocado real y el maquillaje de col fue surcado por sus lágrimas. El llanto de José fue tan fuerte que se escuchó hasta en la casa del faraón. Los hermanos, aterrorizados, se encogieron, esperando el golpe de gracia. Pero lo que salió de los labios del visir, en su propia lengua hebrea, los dejó paralizados. Yo soy José, dijo. ¿Vive aún mi padre? Acérquense a mí, por favor, suplicó José, su voz ahora despojada de toda autoridad fingida y llena de una vulnerabilidad humana. Ellos se acercaron con paso vacilante, temiendo que aquello fuera un truco antes de una ejecución masiva. José los miró uno a uno, reconociendo en sus rostros envejecidos los rasgos de su propia infancia. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto, repitió, pero antes de que ellos pudieran suplicar clemencia, añadió algo que cambió la historia para siempre, pero ahora, no se entristezcan ni les pese haberme vendido. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. José no veía la traición de sus hermanos como el acto final, sino como el combustible de un plan mayor. Les explicó que el hambre aún duraría 5 años más y que su presencia en el trono no era un accidente de la suerte, sino una estrategia divina para salvar a su familia. Dios me ha puesto por padre del faraón y por señor de toda su casa, continuó. Dens prisa, vayan a mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. En ese momento, la represa del dolor se rompió. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y Benjamín lloró sobre su cuello. Luego, José besó a cada uno de sus hermanos, llorando sobre ellos, perdonando con cada lágrima las noches de frío en el pozo, las cadenas de esclavo y la soledad de la prisión. Solo entonces, después de ese bautismo de perdón, sus hermanos pudieron hablar con él. La noticia corrió como el fuego por el palacio, los hermanos de José han venido. Al faraón, que amaba a José como a un hijo, le agradó la noticia y dio órdenes reales, que cargaran sus animales con lo mejor de Egipto y trajeran a toda su estirpe. José les entregó carros, vestiduras nuevas, 10 veces más para Benjamín, y plata, despidiéndolos con una advertencia llena de ingenio. No riñan por el camino. Los hermanos partieron de regreso a Canaán, pero esta vez no llevaban una túnica manchada de sangre de cabrito para engañar a su padre. Llevaban la verdad, que el hijo que Jacob había llorado durante 20 años no solo estaba vivo, sino que era el guardián del mundo. Cuando llegaron a las tiendas de Jacob y le soltaron la noticia, el corazón del anciano se paralizó. No podía creerlo. Para él, José era una herida cerrada con cicatriz de muerte. Pero cuando vio los carros reales con el sello del faraón y los tesoros que solo un visir podía enviar, su espíritu revivió. «Basta», exclamó el patriarca con fuerzas renovadas. «José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera». Jacob,
el hombre que había luchado con ángeles, se preparó para el viaje más importante de su vida. Pero mientras las caravanas se ponían en marcha hacia el sur, una pregunta flotaba en el aire: ¿cómo sería el encuentro entre el padre que nunca dejó de esperar y el hijo que Egipto transformó en un dios? En cuanto José supo que su padre se acercaba a la región de Gosén, no esperó a que llegaran al palacio. En un gesto que rompió con todo el protocolo de la corte egipcia, hizo enganchar su carro de guerra, el mismo que solía usar para desfilar ante el faraón, y partió al galope hacia el norte. El visir de Egipto, el hombre ante quien todos doblaban la rodilla, corría ahora como un niño hacia los brazos de su pasado. Cuando las dos comitivas se avistaron a lo lejos, el polvo levantado por los caballos se mezcló con el brillo del sol. José saltó de su carro antes de que éste se detuviera por completo. Allí, bajando con dificultad de su transporte, estaba Jacob. Sus cabellos eran blancos como la espuma del mar y su cuerpo estaba encorvado por el peso de 1000 penas, pero su mirada seguía siendo la de un gigante. José corrió hacia él y se arrojó sobre su cuello. Durante un largo tiempo, no hubo palabras, solo el sonido de dos hombres sollozando en medio de la inmensidad del desierto. El silencio de 20 años se disolvió en ese abrazo. José lloró sobre el hombro de su padre hasta que sus vestiduras de lino quedaron empapadas. Jacob, acariciando el rostro de su hijo, tocando las galas egipcias pero reconociendo la piel de su propia sangre, susurró con una paz profunda: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Pero José no lo había traído para que muriera, sino para que reinara en la abundancia. Llevó a su padre y a 5 de sus hermanos ante el mismísimo faraón. El encuentro fue histórico: el pastor de Canaán, un nómada del desierto, frente al monarca que se creía descendiente del sol. En un acto de audacia espiritual, Jacob levantó sus manos y bendijo al faraón, estableciendo que la autoridad del cielo era mayor que cualquier imperio terrenal. José instaló a su familia en lo mejor de la tierra de Gosén, un oasis de pastos verdes donde sus rebaños podrían prosperar mientras el resto del mundo seguía marchitándose bajo la sequía. Sin embargo, mientras su familia vivía en paz, el resto de Egipto empezaba a desesperarse. El dinero se había agotado y la gente golpeaba las puertas del palacio con las manos vacías. José, el administrador implacable, estaba a punto de ejecutar la fase final de su estrategia, una que transformaría la estructura de la propiedad en la tierra del Nilo para siempre y consolidaría un poder total, preparando el escenario para lo que vendría siglos después. La gente se agolpaba ante las puertas de los graneros reales, con los rostros hundidos y las manos extendidas. «Danos pan», clamaban. «¿Por qué hemos de morir ante tus ojos solo porque nuestro dinero se ha acabado?». José, con la mirada fija en el futuro del imperio, no regaló el trigo. Él sabía que un regalo sin orden solo traería caos. En una maniobra política sin precedentes, les propuso un trato: si no tenían plata, que entregaran su ganado. Y así, los establos del faraón se llenaron de caballos, ovejas y vacas a cambio de la supervivencia del pueblo. Pero al año siguiente, ni siquiera el ganado quedaba. La desesperación llegó a su punto máximo. El pueblo, voluntariamente, ofreció lo último que poseía, sus tierras y sus propios cuerpos. «Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan», dijeron. «Seremos siervos del faraón, pero danos semilla para que vivamos». José aceptó. En ese instante, redibujó el mapa de Egipto. Convirtió a toda la nación en propiedad de la corona, a excepción de las tierras de los sacerdotes. Pero no fue un tirano, estableció una ley que perduraría por siglos: el pueblo sembraría la tierra y entregaría la quinta parte, 20%, al faraón, quedándose ellos con el resto para su sustento. En una época de oscuridad, José creó un sistema de impuestos justo que salvó a una civilización entera de la extinción. Mientras tanto, en la tranquilidad de Gosén, Jacob veía cómo su linaje crecía. Pero el tiempo, el único enemigo que José no podía controlar con granos de trigo, empezó a reclamar al patriarca. 17 años después de su llegada a Egipto, Jacob, con 147 años, sintió que sus fuerzas se desvanecían. Llamó a José a su lecho. No le pidió oro ni monumentos egipcios. Le tomó la mano con la fuerza que le quedaba y le hizo una petición que quemaba con el fuego de la identidad.
Si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no me entierres en Egipto. Llévame fuera de aquí y sepúltame con mis padres, en la cueva que está en la tierra de Canaán. José juró cumplirlo. Pero antes de que Jacob cerrara los ojos, ocurrió un acto de trascendencia espiritual. José trajo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, para que su padre los bendijera. Al verlos, el anciano, casi ciego, hizo algo inesperado, cruzó sus manos, poniendo su mano derecha sobre el menor y la izquierda sobre el mayor. José intentó corregirlo, no así, Padre mío, que este es el primogénito. Pero Jacob, con la visión de los profetas, se negó. Estaba repitiendo la historia de su propia vida, el favor de Dios no siempre sigue el orden de los hombres. El destino de las tribus estaba siendo sellado bajo el techo de una casa egipcia, mientras el aliento de Jacob se volvía un susurro que preparaba el camino para la última gran marcha. El grito de dolor de José resonó en las paredes de la habitación. Se arrojó sobre el rostro de su padre, llorando y besándolo. Pero José, el hombre que dominaba el caos, sabía que un patriarca de su estirpe no podía ser despedido de forma ordinaria. Ordenó a los médicos de su servicio que embalsamaran a Jacob, un proceso de 40 días reservado para los reyes, mientras todo Egipto se sumía en un duelo nacional de 70 días. El imperio lloraba al padre de su Salvador. Cumpliendo su promesa, José obtuvo el permiso del faraón para una expedición sin precedentes. No era un simple entierro, era una marcha de soberanía. Una inmensa comitiva de carros, jinetes y todos los ancianos de la casa del faraón acompañaron a los hijos de Jacob hacia Canaán. Al llegar al campo de Macpela, el estruendo del llanto fue tan grande que los cananeos llamaron al lugar Abel Misraim, el luto de los egipcios. Pero tras el entierro, cuando el polvo de la marcha regresaba a Egipto, una sombra de duda asaltó a los hermanos de José. Quizás José nos odia, susurraron entre ellos, temblando de miedo. Ahora que nuestro padre ha muerto, tal vez nos devuelva todo el mal que le hicimos. El miedo los paralizaba tanto que no se atrevieron a hablarle cara a cara al principio. Enviaron un mensajero con una mentira piadosa, diciendo que Jacob, antes de morir, había pedido que los perdonara. Luego, fueron ellos mismos y se postraron ante él por última vez. Aquí nos tienes, dijeron, con la cabeza en el suelo, somos tus esclavos. José, al oírlos, volvió a llorar. Le dolía que, después de tantos años de bondad, todavía no comprendieran la magnitud de su corazón. Se levantó de su asiento y, con una voz que era puro bálsamo, los consoló. No tengan miedo, les dijo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Con esas palabras, José cerró definitivamente la herida del pasado. El perdón no era una tregua, era una victoria total. José regresó a sus deberes, viendo crecer a sus nietos y bisnietos, pero mientras el tiempo grababa arrugas en su rostro, él nunca dejó de mirar hacia la frontera, hacia la tierra que Dios había prometido a sus padres. Sabía que Egipto era un refugio, pero no su hogar. José vivió 110 años. Durante su largo mandato, vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre sus rodillas. Sus rodillas, que una vez llevaron las cadenas de la prisión, ahora servían de columpio para la esperanza de su linaje. Egipto se había convertido en un jardín para los hebreos, pero José, con la intuición de quien interpreta no solo sueños sino los hilos del tiempo, sabía que el sol del favor egipcio no brillaría para siempre. Sintiendo que el frío de la muerte se acercaba a su corazón, llamó a sus hermanos y a toda su familia. No había tristeza en su voz, sino una autoridad profética que miraba más allá de los siglos. Yo voy a morir, dijo José, su voz resonando con una debilidad firme. Pero Dios ciertamente los visitará. Él los sacará de esta tierra y los llevará a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. En ese momento, José hizo algo que sellaría el destino de su pueblo durante los próximos 400 años. No pidió que llevaran su cuerpo a Canaán de inmediato, como lo había hecho su padre. En cambio, les exigió un juramento solemne, una carga que debían transmitir de generación en generación.
Cuando Dios los visite para sacarlos de aquí, ordenó, mirando a cada uno a los ojos, llevarán mis huesos con ustedes. José quería que su cuerpo se quedara en Egipto como un recordatorio silencioso y constante. Su ataúd sería una brújula moral para los hebreos. Cada vez que miraran el sarcófago del gran visir, recordarían que no eran egipcios, sino extranjeros en espera de una patria prometida. Su presencia física en Egipto sería el testamento de que la verdadera libertad aún estaba por venir. Finalmente, José cerró los ojos por última vez. Fue embalsamado con los más altos honores y puesto en un ataúd en Egipto. El silencio cayó sobre el palacio, pero su historia no terminó con un sepulcro. Se convirtió en una leyenda que se susurraba en las tiendas de Gosén durante las noches de luna llena. Pasaron los años, y luego las décadas. Un nuevo rey se levantó sobre Egipto que no conocía a José, y la sombra de la opresión empezó a alargarse sobre sus descendientes. Pero en medio de los latigazos y el barro de los ladrillos, el ataúd de José seguía allí, esperando el momento en que un nuevo líder escuchara la voz de Dios en una zarza ardiente. La profecía de José se cumplió en una noche de fuego y sangre, bajo el estruendo de 10 plagas que doblegaron el orgullo del faraón. Mientras el pueblo de Israel se preparaba para la huida desesperada, en medio del caos y el clamor por la libertad, un hombre llamado Moisés no olvidó el juramento de sus ancestros. Entre los tesoros que los israelitas sacaron de Egipto, el más valioso no era el oro ni la plata, sino los huesos de aquel joven que una vez fue vendido por 20 monedas. Los restos de José atravesaron el Mar Rojo, que se abrió como un arco triunfal para dejarlo pasar. Vagaron por el desierto durante 40 años, siendo un recordatorio constante de que Dios no olvida sus promesas. El hombre que había alimentado al mundo en la escasez, ahora acompañaba a su pueblo en la búsqueda de su propio hogar. Finalmente, las aguas del río Jordán se detuvieron. Bajo el mando de Josué, los huesos de José llegaron a la tierra de sus sueños. Fue enterrado en Siquem, en el mismo pedazo de campo que su padre Jacob había comprado siglos atrás. Allí, en el corazón de Canaán, el círculo se cerró. José no fue solo un gobernante, un soñador o un administrador brillante, fue el puente entre la traición y el perdón, entre la esclavitud y el trono. Su vida demostró que ningún pozo es tan profundo que la mano del destino no pueda alcanzarlo, y que las heridas del pasado pueden transformarse en las bendiciones del futuro. La túnica de colores se había desintegrado hacía mucho tiempo, pero el tapiz que José tejió con su vida, un tapiz de fe, integridad y amor incondicional, permanece intacto en la memoria de la humanidad. El esclavo que salvó a un imperio y el hermano que eligió perdonar antes que reinar, descansa ahora en paz, sabiendo que su sueño no terminó en el polvo, sino en la eternidad de un pueblo que aprendió, gracias a él, que la esperanza nunca muere.